Hoy vamos a hablar acerca de las tendencias del mercado. Debemos tener bastante claro que el mercado solamente se mueve de tres maneras. Entonces tenemos lo que es la tendencia alcista, tenemos lo que es la tendencia bajista y tenemos lo que son las lateralizaciones. Algunas veces la vamos a conocer como consolidación o incertidumbre en el mercado. Incertidumbre. Debemos tener bastante claro que dependiendo del movimiento o la dirección que tenga el mercado, ya sabemos de igual manera que el mercado es fractal. Eso quiere decir que los movimientos que yo vea en temporalidades pequeñas pueden ser repetitivos de igual manera en temporalidades grandes. Eso quiere decir que yo voy a tener que identificar en una determinada temporalidad el movimiento que está teniendo el mercado. Cuando nosotros estamos hablando acerca de un mercado con un movimiento alcista, estamos hablando sencillamente de una secuencia de altos cada vez más altos. ¿Esto qué quiere decir? Apoyándonos en las ondas de Elliot, estamos hablando de que estamos en una secuencia de tres impulsos y dos retrocesos. Cuando el mercado está teniendo una tendencia alcista es porque sencillamente yo voy a poder unir los puntos bajos del mercado con una línea recta, es decir, con una línea de tendencia, que la podemos utilizar en esta herramienta del TradingView, la cual va a tener una inclinación de 0 a 90 grados. No tanto 90 grados, sino mayor que 0, menor que 90 grados. Dependiendo de la inclinación, vamos a tener que tenemos una tendencia alcista acelerada, una tendencia alcista normal o una tendencia alcista lenta. De igual manera, eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo análisis técnico de los mercados, pero importante entender que una tendencia alcista sencillamente es una secuencia de altos cada vez más altos y de bajos cada vez más bajos. ¿Cómo así? Vamos a conocer este punto como un bajo. Este segundo punto lo conocemos como un alto. Por consecuencia, este tendría que ser un bajo más alto. Luego tendríamos en la posición número 3 ahora un alto más alto. Quiere decir que es un punto que es más alto que mi alto anterior. Cuando decimos que es más alto que mi alto anterior es porque lo estamos comparando puntualmente con mi punto anterior, que en este caso sería el 1. ¿De acuerdo? El siguiente que vamos a tener sería esta posición 4, la cual también sería un bajo más alto, que lo estamos comparando en este caso con el punto número 2, es decir, que tengo un precio bajo del mercado o un precio más barato, pero que sigue siendo más costoso que mi bajo anterior. Y por último, nosotros tendríamos un alto más alto. Así nosotros conocemos o podemos identificar una tendencia alcista. Lo mismo va a ocurrir o el mismo análisis vamos a poder hacer nosotros cuando estamos hablando precisamente de una tendencia bajista. Ya sabemos que tenemos una tendencia bajista cuando tenemos una consecución de bajos cada vez más bajos y de igual manera de altos cada vez más bajos, donde yo voy a poder tomar una línea de tendencia, tomar la medida de sus puntos más altos y la línea de tendencia quedará en ángulos inferiores de 0 grados, por decirlo así. Al igual que en la tendencia alcista, pues acá tendríamos un punto alto, continuaríamos con un punto bajo. Ahora acá en el 2 tendríamos efectivamente un alto más bajo claramente comparado con la posición del alto anterior, donde si yo voy a medir o verificar el precio que tengo en esta posición, para casos del ejemplo, vería que el precio es mucho más bajo que mi posición anterior. Por acá tendría en el punto 3
un bajo más bajo, teniendo en cuenta que es una tendencia bajista, un bajo más bajo. Voy a colocar esto acá. Y tendría acá nuevamente un alto más bajo. Haciendo el mismo ejemplo anterior, sencillamente porque esta posición de precio va a ser más baja que las anteriores. Y por último tendría un bajo más bajo, que sería el último bajo teniendo en cuenta la estructura de las ondas de Elliot, que se compone de ¿qué? Solamente de 3 impulsos y 2 retrocesos. Esto lo conocemos como impulso, retroceso, segundo impulso, segundo retroceso y finalizamos las ondas de Elliot con una posición en el número 5. Ya tenemos ahí claro cómo podemos identificar una tendencia alcista, cómo podemos identificar una tendencia bajista y por último, algo que debemos siempre tener en cuenta en el momento en que estemos mirando el mercado y es identificar los momentos en los cuales no siempre es fácil entender la dirección del mercado, es decir, no siempre lograremos identificar si el mercado está alcista o si el mercado está bajista y de igual manera no vamos a poder tener la claridad para tomar decisiones de compra o de venta como tal. ¿En qué momento puede ocurrir eso? Sencillamente cuando tenemos un mercado en consolidación o un mercado de incertidumbre. Es decir, que las posiciones de compra o las posiciones de los vendedores pueden ser iguales en ambos casos, por lo tanto, no se determina una decisión de compra o de venta o una dirección del mercado y podemos tener una consecución de altos y de bajos casi del mismo valor. Evidentemente, del mercado no vamos a encontrar puntos tan perfectos porque vamos a conocer con el tiempo que estos mercados pueden llegar a ser manipulados y podríamos tener algunos falsos rompimientos, pero estaríamos entendiendo que se mueve en un rango que se conoce como sencillamente una consolidación, en la cual para las personas que son un poco más expertas con este mercado y que de igual manera analizan en unas temporalidades más altas, pueden tomar sencillamente algo que se conoce como el ping-pong trading, que es tomar una oportunidad de compra, luego de venta, luego de compra, luego de venta, luego de compra, luego de venta. Son posiciones bastante arriesgadas porque en cualquier momento el mercado puede tomar una dirección contraria, no ser consecuente con el movimiento que se está esperando y podría hacernos perder el dinero. Sin embargo, es una decisión que cada uno tendría que tomar teniendo una gestión de riesgo adecuada y determinando cuánto dinero está dispuesto a arriesgar para poder aprovechar esta temporalidad. Como lo digo, principalmente es cuando estamos hablando de temporalidades diarias o temporalidades semanales, donde este recorrido del mercado para llegar a sus altos y sus bajos en realidad es muchísimo mayor. Cuando estamos hablando de una estrategia de scalping, en realidad no es nada recomendable tomar este tipo de estrategias de hacer el ping-pong trading. Listo, entonces sencillamente tenemos que entender que cuando estamos en una posición alcista, cuando vemos una tendencia alcista del mercado, debemos tomar posiciones de compra. Cuando estamos en una tendencia bajista, debemos tomar decisiones de ventas. Y cuando estamos en una consolidación, la recomendación que yo les puedo dar de acuerdo a la experiencia que he tenido, sobre todo cuando estaba apenas empezando en el mundo del trading, sencillamente es no operar. En oportunidades, el trading no solamente se trata de, si- de entrar al mercado y ver oportunidades de compra, ver oportunidades de venta. No siempre lo más complicado es simplemente darle clic al computador o al celular y determinar si me voy en compra o me voy en venta. A veces lo más difícil sencillamente es esperar. Y todos habremos escuchado en algún momento de que el trading es uno de los negocios o es la empresa más arriesgada del mundo porque es como tal una oportunidad increíble de capitalizarse, pero de igual manera también de perder su dinero rápidamente
pero no se trata en muchísimos de los casos porque sea un mercado, tiene sus complejidades, pero no es porque sea un mercado muy difícil de ver, sino porque en la mayoría de los casos las personas no tienen la paciencia de esperar a entender los movimientos adecuados del mercado y simplemente por dejarse llevar de sentimientos, no tener un análisis técnico preciso o un análisis fundamental adecuado, sino que se dejan llevar de los sentimientos, pierden su dinero rápidamente. Así que no simplemente es entrar al computador, creer que se puede ir al alza o a la baja, sino una oportunidad es esperar el punto correcto y poder ganar el dinero de la manera más tranquila y más segura posible. Listo, hasta acá llegamos con este video. Nos vemos en el siguiente con mucha más información.